Buongiorno para leer, bienvenidos a Noves esta peli, el canal de los cinéfagos. Hoy estamos en un día muy especial, en un vídeo muy especial. Hoy es viernes 13, hoy es una de las fechas clave para los Power Lovers. Hoy vamos a hablar de viernes 13. Hablar de viernes 13 considero yo que muy interesante porque viernes 13 es sin duda uno de los pilares del cine de terror estadounidense y uno de los pilares del slasher, de ese gran género cinematográfico que tantas alegrías nos ha dado, ¿no? Sin embargo, para hablar, este vídeo ya os advierto que va a ser un poquito diferente a los que suelo hacer, es decir, no va a ser tanto una reseña al uso, no voy a explicar tanto lo que considero yo de la película y tal. Vamos a repasar toda la saga, además, no en este vídeo, sino en sucesivos vídeos, pero en este es muy importante, yo creo, que hacer el contexto, ¿no? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de viernes 13? ¿Qué teníamos cuando hablábamos de viernes 13? ¿Qué punto estábamos, no? Aquí hay varios detalles importantes, muy importantes. Viernes 13 se estrena en 1980. ¿Qué significa esto? Que el slasher está naciendo prácticamente. Ahora vamos con ello. Pero ¿qué significa también la sociedad estadounidense? Hay que tener en cuenta cuando hablamos de los años 80 en el cine de terror, que estamos en un Estados Unidos muy especial. Un Estados Unidos que acaba de vivir la guerra de Vietnam, que acaba de vivir el Watergate. Una sociedad y que sobre todo también está viviendo la Guerra Fría, lo que la convierte en una sociedad miedosa, en una sociedad, podríamos decir, histérica prácticamente, por este miedo a que venga primero la amenaza roja, ¿no? La amenaza comunista, la amenaza rusa, y por otro lado a una sociedad deprimida que se dan los movimientos de los años 70 y se juntan además con ese despertar, ¿no? Que tuvo mucha gente, que significó la guerra de Vietnam, que significó el Watergate, significó descubrir que su gran país, su maravilloso país, su país todopoderoso puede perder. Su país maravilloso tiene corrupción, tiene líderes podridos, podríamos decir. Hay que tener en cuenta que en los años 80 también empieza la época de Reagan, con todo lo que significó Reagan, ¿no? Con esa guerra contra las drogas, con esa guerra contra el comunismo y también con ese tan conservador que era. La época Reagan es una época muy significativa que se junta, como digo, con el ambiente que había en los años 70, ¿no? Este feminismo de segunda ola, estos movimientos hippies tan importantes, y que todo ello se traduce en importancia en el cine de terror. Recordemos una cosa muy importante, pese a que ahora digan que el terror elevado evoca o habla de la sociedad utilizando las cosas del terror, esto se ha hecho toda la vida, y de toda la vida la sociedad, el miedo que ha tenido la sociedad y el estado, la fotografía de ese momento de la sociedad ha ayudado a lo que es el cine de terror, porque al final son tus miedos de los que estamos hablando. Vamos ya, sí, un poquito más a lo que es la película. Como decía, 1980. Primero de todo vamos a hablar un poquito de quién está detrás de la película, en este caso es Sean Cunningham, una persona bastante interesante porque en esta época los primeros slashers son más o menos conocidos, los directores que hay detrás, ¿no? Tenemos a Wes Craven con Pesadilla en Elm Street en el 84, tenemos al primer slasher para muchos, para mí no, ya hablaremos de eso, con Carpenter. Craven y Carpenter, dos nombres muy importantes que han significado y han tenido una carrera muy prolífera, pero en cambio Cunningham no la ha tenido. Cunningham es un señor que había trabajado ya con Wes Craven, concretamente había estado con él en una de las películas que en parte ayuda a que se traiga esta Viernes 13, que es La última casa a la izquierda, y vemos que si nos fijamos en la carrera de Cunningham es bastante interesante porque ha tenido, es decir, está muy ligado a Viernes 13, pese a que como guionista, no tanto como director, y vemos que casi todas sus películas anteriores y posteriores son o bien comedias de terror, es decir, es una persona muy ligada al humor. Esto se refleja en Viernes 13. Viernes 13 es una película muy divertida y Viernes 13 es una película muy entretenida. Hablaremos de ello. Como decía, pasado Cunningham, vamos a hablar del slasher.
Lo he dicho ya, 1980, solo teníamos un slasher canónico como tal, que es el primero, que es Halloween, como decía antes, de Carpenter. Interesante, vamos a hablar un poquito del slasher. Cosa que se refleja en la película, todo lo que voy a comentar. Para hablar del slasher es interesante también considerar qué había antes, ¿no? El slasher, ya sabemos, este género cinematográfico, slash significa cuchillada, ¿no? Ya sabéis de dónde viene. Evidentemente vamos a hablar de ello, estamos en este canal, pero bueno, el slasher, este género donde hay un asesino, un ente sobrenatural o no, que mata normalmente con un arma blanca, lleva una máscara y demás. ¿Qué tenemos? En esa época los antecedentes, el slasher, el antecedente un poco que teníamos, más allá en este caso de evidentemente Halloween, que es el primero, podríamos decir, tenemos Psicosis, tenemos Peeping Tom, por ejemplo, pero sobre todo para mí es muy interesante y muy importante hablar del giallo cuando hablamos del slasher. El slasher y el giallo para mí están ligados, evidentemente. Por un lado, es indudable la influencia del giallo en el slasher, es indudable, es completamente evidente, y de hecho si vemos aquí por ejemplo lo podemos presenciar, ¿no? Este asesino muchas veces enmascarado, en el giallo normalmente o no acostumbra a estar enmascarado, pese a que lo encontramos pues en 6 mujeres para el asesino, por ejemplo, que asesina con un cuchillo, ¿no? Normalmente con un arma blanca. Es muy interesante. Pese a que, bueno, ya lo sabréis, el slasher se diferencia un poquito por el tipo de personas que son las víctimas. También son mujeres, como suele ser en el giallo, pero suelen ser mujeres más jóvenes, entre 18 o 20 años, y luego las normas que encontramos en el slasher, ya las sabéis, todos las conocemos, pese a que luego las repasaremos. Tenemos slashers giallos de ese tipo, por ejemplo, Bahía de Sangre, que también asesinan. De hecho, Bahía de Sangre es muy interesante porque vemos una muerte bastante parecida a la que hay aquí. También asesinan jóvenes después de hacer el amor, por ejemplo, cosa que aquí se vemos y cosa que es muy importante en el slasher, ¿no? Antes de esto, ¿qué teníamos? Como decía, tenemos La última casa a la izquierda, que es una película que sin duda, pese a que no ser un slasher, es un Rep and Revenge, sin duda influencia mucho, sobre todo, yo creo que marca un poco el cambio de paradigma de la sociedad del terror. No es un terror más crudo, es un terror más visible, más mundano, podríamos decir, por un lado. Por otro lado tenemos también Black Christmas, para mí el primer slasher de la historia. Tenemos cosas como La matanza de Texas, ¿no? Estas ya empiezan a cimentar y a poner las pequeñas piedrecitas en lo que será el camino. Tenemos Halloween y tenemos esta. Esta es muy interesante y muy importante para mí, porque es la primera que podríamos considerar un slasher canónico de Sota Caballo Rey, que tiene todos y cada uno de los elementos interesantes e importantes del slasher. Todos. Esto significa, en esta película vemos jóvenes promiscuos, los vemos. Tenemos una Final Girl, la tenemos. Tenemos un loco que da la advertencia. Esto es muy interesante porque esto, por ejemplo, no lo teníamos en Halloween, pese a que podíamos intuir, el médico se podría considerar un loco, pero bueno, no, porque la amenaza es real y la vemos desde el primer momento. ¿Y qué más tenemos? Evidentemente tenemos el camping. Esta es la primera que significó el uso del campamento como elemento del slasher, y además esta lo hace muy bien. Es un ambiente donde la gente que suele estar en un campamento suele ser joven, ya sean los niños, pero también los monitores, y evidentemente es un ambiente de liberación, y para muchos, sobre todo en Estados Unidos, significa, estás en esa edad, 13, 14, 15, siendo un niño, y más mayor ya 18, 19, 20, tienes ya picorcitos, ¿no? O directamente ya te va al yogo y bueno, y juntas chicos y chicas, muchas veces solo te ves en el campamento, estás sin tus padres, estás en un ambiente liberador. Normalmente la gente que te vigila suele ser, como digo, los chavales
mucha gente de 20 que también está más por la fiesta, por el alcohol y por pinchar que, bueno, que en otros ambientes, ¿no? Un ambiente liberador, un ambiente de, obviamente, recordemos lo que decía antes, estamos en los 80, venimos del movimiento hippie y de movimientos de liberación sexual en toda Europa y en Estados Unidos. Y bueno, de la revolución sexual venimos, aunque es un poco anterior, y eso significa, y esto se significa en el cine de terror, el hecho de que los jóvenes promiscuos sean las víctimas del slasher es una cosa muy interesante y muy importante. Ya lo vemos en Halloween. Laurie es la única de sus amigas que es un perfil más mojigato, sus amigas están más por la fiesta, de hecho Laurie le cuesta hasta quedar con chicos. La otra hermana de Laurie, de Michael Myers, bueno, está teniendo una relación en el momento de la muerte con su novio. Esto es interesante, esto es importante y aquí ya lo vemos desde el primer momento. De hecho, va a ir a full spoilers, pero bueno, es que es una película que tiene ya 40 años, o sea que... Es interesante, como digo, aquí el sexo es un elemento fundamental. ¿Por qué? Toda la película lo desencadena el sexo, es decir, el niño se muere, Jason se muere, ¿por qué? Porque sus vigilantes, los monitores, están follando en vez de estar vigilándole. Simple y llanamente. El sexo es un importante en la trama desde el primer momento. La película empieza... Ya desde el primer momento vemos lo que tenemos. La película empieza con unos asesinatos, con unos chicos que se escapan de la fiesta para follar y alguien que no se sabe quién es los mata. Esto es un elemento bastante interesante porque recupera un poquito el whodunit. Esta película es un whodunit claramente, pese a que es tramposa. Es decir, a mí me gusta mucho, como slasher es muy bueno, como whodunit no lo es. El slasher es dentro de, digamos, el giallo y estas cosas sería lo más laxo como whodunit. Muchas veces lo prescinde en base a posibles secuelas y a tener desde el primer momento al asesino icónico, ¿no? De hecho, para muchos, primer slasher como tal, como he dicho antes, es Halloween y bueno, desde el primer momento sabemos quién es el asesino. Lo vemos al principio siendo un niño y vemos que se escapa. Desde el primer momento te juega con ello. No te intenta darte una sensación de whodunit, de quién será el asesino, cosa que esta sí la tiene. Sobre todo, es verdad que, como digo, como whodunit no es muy bueno porque para empezar la asesina no sale en la película, es decir, aparece a la media hora de película, a la final, cuando va a acabar media hora de película como personaje y enseguida te revelan que es ella. Pese a eso, sí que juega, está toda la película jugando con el whodunit, sobre todo dándote a entender que el asesino es el loco que decía antes que da la advertencia, que está loco. Y otra cosa muy interesante que tiene la película es que el slasher está naciendo y por lo tanto no te juega tan puramente al slasher. ¿A qué me refiero? Hay varios momentos de la película que te juegan a soy una película de terror de otro sentido. Hablan al principio de todo, cuando advierten a la primera chica que el campamento está maldito, hablan de fantasmas. En principio están hablando de maldiciones, de fantasmas, de algo sobrenatural por un lado. Y por otro lado hay varios momentos de la película que te juegan a... aparte de un asesino, porque como digo los asesinatos se ven enseguida tenemos asesinatos. Hay algo más, hay un momento en el que te juegan un poquito a Tiburón, de hecho, recordemos Tiburón es del 5 años anterior. Hay una escena que la imitan, te juegan también a que hay serpientes, te juegan a que el campamento es una constante peligro, más allá de porque hay un loca, que te está siguiendo y está matando a los chavales, sino también porque hay animales salvajes y porque está maldito, hay un ente sobrenatural, hay incendios, se muere un niño, una serie de cosas que no sabemos muy bien qué son, ¿no? Esto está presente en todo momento en la película y es, como digo, muy interesante, sobre todo por lo que decía, ¿no? El espectador de aquella época estaba más acostumbrado a otro tipo de cine de terror que no tanto a un slasher, sobre todo teniendo en cuenta que había habido uno canónico como tal y fue 2 años antes, y si nos ponemos un poco más así, este era el cuarto, ¿no? Si consideramos La Matanza de Texas
y consideramos Black Christmas como slashers, este era el cuarto, ¿no? Y apenas habían pasado 5 o 6 años desde los anteriores. Por lo tanto, juega mucho con eso, juega mucho con el terror, con otro tipo de terror. Como digo, como decía antes, me parece un slasher muy canónico porque tiene todos los elementos. La película es muy entretenida, como decía, tiene un montón de muertes de la hostia, las muertes son increíbles, es increíble cómo esta película tiene 40 años, ya ha envejecido de putísima madre, no se ve vieja en ningún momento, los asesinatos son sangrientos, hay muy buenas dosis de sangre, el sexo está presente pese a que hay un desnudo frontal femenino y hay varios culos, y ya está, es decir, tiene un componente altamente sexual esta película, como sí lo podían tener otros, por ejemplo el giallo, pero bueno, estamos hablando de Italia y Estados Unidos, son dos países diferentes. Esta película, muy buena, muy entretenida, ya sabéis, vamos a hablar del gran asterisco de esta película, podríamos decir, o la gran cosas que no sabes este rollo, que todo el mundo sabe ya. Esta película, el asesino no es Jason Voorhees, sino que es su madre, ya lo he dicho varias veces. Como decía, jugaba al whodunit. Hay un momento que se ve una mano de mujer, claramente que es una mano de mujer, pero como te está jugando a que el asesino es loco, o puede ser también el profesor, el que reabre el camping, es un detalle que te das cuenta, yo creo que si ya lo has visto, si ya sabes quién es el asesino, en ese momento te das cuenta. Si no, no. Pese a todo, como decía, como whodunit no es bueno porque la asesina aparece media hora antes de que acabe la película y te dice enseguida que yo trabajaba aquí, no te preocupes, te voy a explicar una historia, y explica la historia de su hijo y ya está, se da el chip y se muere. Pese a eso, como decía, muy entretenida, las muertes están muy bien, hay un hachazo, hay una chica para meter un hachazo, a Kevin Bacon le clavan que esta es la muerte que se parece un poquito a Bahía de Sangre, son todas muy sangrientas, es una película muy muy sangrienta, yo entiendo que en la época fuera toda una revolución, no es La última casa a la izquierda, juega otros temas, juega otra liga que Última casa a la izquierda, está jugando otros temas, pero es una película muy buena, es una película que ha envejecido de putísima madre y una película que se mantiene muy bien. ¿Cuál es el último gran tema que te juega el slasher? En este caso, que Halloween a lo mejor no te lo hacía tanto. Final abierto, ¿vale? El final de la película aparece por fin Jason Voorhees en algo que no sabemos si es una ensoñación o un trauma que tiene la muchacha o si es verdad. Esta Final Girl, la única que sobrevive. Y al final de todo acaba la película claramente diciendo oh, el niño está vivo, ¿no? Da pie a secuelas. Esto es muy importante dentro del slasher porque el hecho de que haya secuelas pierde evidentemente el componente whodunit, es decir, tú no puedes hacer películas basadas en el mismo asesino si el asesino no sabes quién es decir, el componente whodunit se pierde en el momento en el que tú el asesino sabes quién es un elemento icónico, tu elemento icónico de la saga es el asesino, lo vemos en Chucky, lo vemos en Pesadilla en Elm Street, lo vemos en Halloween, lo vemos en Viernes 13, ¿no? El elemento icónico de la saga es el asesino, ya sabes quién es desde el primer momento, es lo que te está vendiendo, es el asesino, por lo tanto el slasher pierde el componente whodunit. Tenemos evidentemente slashers que son whodunits, eso es indiscutible, y luego está Scream, que bueno, es un caso especial porque el elemento aglutinante de Scream no es el asesino, sino es la Final Girl, ¿no? Scream es el gran slasher el que se centra en el asesino, pero sobre todo se centra en la Final Girl, es decir, lo icónico de Scream es el disfraz del asesino, la simbología que envuelve al asesino, la máscara, pero la que seguimos es a la Final Girl durante las 4 películas, quinta ya, me encanta Scream, es una de mis sagas favoritas, yo no la voy a criticar, mucha gente lo hace, pero yo no lo haré. Dicho esto, como decía, Viernes 13 es una maravilla, es una película increíble, esta primera es bastante canónica si os mola el slasher, es una película muy divertida y muy entretenida, pero si os mola el slasher de cuchillada,
de más serio, más sangriento, esto os va a gustar mucho. No tenemos aún los elementos más puramente cómicos, podríamos decir, de la saga, ni tampoco las locuras. Es una película muy convencional en ese sentido, pero es una auténtica maravilla y al final es una saga imprescindible porque es, como digo, una de las primeras piedras, si no la primera, dentro de lo que significó el slasher y lo que ha significado a lo largo. Personalmente, para acabar ya con el vídeo y con el tema del slasher y tal, esta es una de las películas que pone el clavito en el ataúd del giallo. Se ve claramente, ya lo he dicho yo alguna vez, en los 80 el giallo decae porque empieza a subir el slasher. Los americanos tienen más a mano esto y se exporta. Evidentemente el motor económico y el motor cultural de Estados Unidos es mucho más potente que el de Italia. Esto hace que en el giallo cada vez se busque más, primero que esté ya más viejo porque lleva más años, y segundo, busquen cada vez más el componente puramente exploit y vayan más a mucha más sangre, mucha más violencia, mucho más sexo. Ejemplo que viene a la mente, evidentemente, El Destripador de Nueva York de Lucio Fulci, que es un despiporre de sexo y de violencia. En definitiva, pese a eso, yo es una película que le tengo mucho cariño. Es un poco absurdo criticarme, a mí el slasher me gusta mucho. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en la próxima, que seguiremos hablando de slasher, seguiremos hablando de terror. Y nos emplazamos a esta saga al próximo al próximo 13, viernes 13, que no sabemos cuándo será. Así que adiós.